Hoy como ayer, es Jesús que camina con su pueblo y se acerca como uno más, un compañero de camino. Somos un pueblo que camina. Un espacio de las comunidades laicales de la Diócesis de Latacunga, donde todos nos escucharemos a la luz del catecismo de la Iglesia que ilumina nuestro camino. Somos un pueblo que camina. Ya estoy aquí. Vamos, Pedro, apresurémonos. Gracias por venir. Muy buenas tardes, amigos y amigas de Radio Latacunga en Ecuador. Bienvenidos a esta nueva emisión de su programa diocesano Un Pueblo que Camina. Este es un espacio radial de los movimientos laicales de la Diócesis de Latacunga, donde se comparten reflexiones, motivaciones y sobre todo el estudio del catecismo de la Iglesia Católica. Se transmite todos los días sábados a partir de las 18 horas a través de Radio Latacunga y a través del canal de Radio Latacunga en Facebook y a través del canal del Consejo Diocesano de Laicos-Latacunga en YouTube, bajo la conducción de su amigo y servidor Juan Zorrilla. Hoy tenemos nuevamente la presencia de nuestro hermano Carol Gamarra, quien es catequista de la parroquia Santa Ana de El Cusco, la hermana República del Perú, con quien vamos a trabajar en el tema el nombre, los apelativos, los símbolos del Espíritu Santo, numerales 691 a 694. Nuestro agradecimiento al señor obispo Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio Latacunga que hacen posible este programa. Hermano Harold, muy buenas tardes, bienvenido a Un Pueblo que Camina. ¿Qué tal, hermano? Buenas tardes. ¿Cómo se encuentra? Espero que se encuentre bien. Y por allá Ex- también en Ecuador también que estén bien. Excelente, excelente. Gracias a Dios estamos muy bien por acá. Como siempre, recordémosles un poquito a nuestra audiencia quién es Harold Gamarra. ¿Puede compartirnos una pequeña síntesis de su testimonio? Pues nuevamente. Yo soy un laico, tengo algunos apostolados. Am, Hay buena parte de mi vida que quizá la he pasado un tanto alejado de la iglesia en algunos momentos, varios momentos me parece, pero al mismo tiempo pues creo que soy una persona que sí ha sentido, justamente el tema de hoy, ha sentido y ha visto a la persona del Espíritu Santo cómo actúa sobre el alma. He tenido esta experiencia de fe, he tenido esta experiencia quizá de vida, porque finalmente el Espíritu Santo, más allá de todas las elucubraciones teológicas que uno puede hacer, es vida. Entonces, he sentido esa infusión, esa unción, ¿no? Ese espíritu de verdad sobre mí en varios momentos, no solo quizá en momentos donde he estado en gracia, sino también en momentos donde he estado en desgracia, ¿no? En lo contrario. Y he visto cómo Dios a través de diferentes caminos me ha ido moviendo, me ha ido llevando de nuevo a su iglesia y cada vez de maneras quizá un poco más quizá poco previsibles, ¿no? Los caminos de Dios son pues misteriosos, a veces uno está en Marte, ¿no? Y Dios tiene a bien pues ¿no? regresarte a lo que viene a ser su seno. He pasado esas experiencias, creo que este año particularmente, Dios me ha mostrado que uno, yo no tengo ningún poder sobre mi vida, Él es el dueño de la vida. Dos, de que todas las cosas le pertenecen a él y él en cualquier momento las puede quitar, ¿no? Es un testimonio quizá un poco más actual, pero a mí Dios me ha mostrado que el trabajo que puedo no tener depende de él, el apostolado que puedo no realizar depende de él, ¿no? E incluso la salud, que en estos tiempos pues no me está quizá acompañando del todo, depende de él. Entonces, yo soy un convencido de que
Dios es realmente providente y de que toda la providencia realmente viene y depende de Él, ¿no? En ese sentido, pues estoy agradecido con Dios, me someto humildemente, me humillo ante sus designios y pues hasta donde Él quiera, como Él quiera y de la forma que Él quiera. Perfecto, muchas gracias. Eh, Hoy día la iglesia recuerda a San Mateo, Ah, sí. apóstol y evangelista, sí. Eh, San Mateo es una figura que destaca en el grupo de los apóstoles. La vocación de este recaudador de impuestos de Cafarnaúm constituye uno de los episodios sobresalientes del ministerio de Jesús en Galilea. El Evangelio, según San Mateo, es el que conecta más Ujú. luminosamente el Antiguo con el Nuevo Testamento. La cita bíblica que se ha escogido para el día de hoy está tomada del Evangelio de San Juan, capítulo 14, versos 16 al 17, que dice: Y yo pediré al Padre que les envíe otro defensor, que esté siempre con ustedes, el Espíritu de la verdad, que el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Ustedes lo conocen, porque Él permanece con ustedes y estará en ustedes. El tema que vamos a analizar hoy día es el nombre, los apelativos y los símbolos del Espíritu Santo. Hermano Harold, ¿nos puede ayudar con una breve introducción? Pues, a ver, el Espíritu Santo es un tema misterioso. Incluso hay un autor que a mí me gusta bastante, que es el padre Antonio Royo Marín. Él escribió bastante teología, pero tiene un libro en especial, yo lo recomiendo, que se llama El Gran Desconocido. Justamente habla del Espíritu Santo y justamente él se mete en el tema cuando menciona a Pablo, cuando está en el Areópago, ¿no? Esto está en la Acrópolis, y dice, esa, esa escultura al Dios desconocido es el Dios que yo voy a predicar. Y actualmente en nuestra religión, justamente el Espíritu Santo viene a ser un gran desconocido porque no hay muchos tratados acerca de él. Tampoco es que haya muchas fiestas que se rindan quizá en su honor. No hay advocaciones, no hay quizá memorias, ¿no? Como en el caso de Jesús, su nacimiento, la muerte, el santo nombre. Y diferentes advocaciones, ¿no? Por ejemplo, la semana pasada estábamos celebrando la exaltación de la cruz. De María igual, hay innumerable cantidad de advocaciones, fiestas, pero si uno se pone a revisar, del Espíritu Santo no hay mucho, ¿no? Y lo poco que hay es quizá algo que no llegamos a entender o comprender del todo. En ese sentido, por ejemplo, yo me pongo a pensar en lo que dice la palabra y dice, cuando en el Evangelio de San Juan Jesús dice, yo enviaré al defensor. Entonces uno reflexiona y dice, ¿por qué le llama defensor? Justamente porque el Espíritu Santo no solo es el gran desconocido, sino que es justamente el que, de manera quizá un poco más sublime, actúa en el alma, y esto lo hace justamente a través de las gracias, ¿no? A través de estos regalos que Dios nos brinda, y esas gracias justamente se reciben especialmente en los sacramentos, especialmente en el bautismo, especialmente en la confirmación. La confirmación, que es justamente este momento bonito, hermoso, si es que alguna vez han asistido a una confirmación, es un ambiente diferente, o sea, se siente distinto, como la presencia de la tercera persona de la Santísima Trinidad, que viene a ser el Espíritu Santo, desciende, ¿no? Porque eso es justamente el simbolismo que incluso aparece en el Jordán. Cuando Jesús está recibiendo el bautismo, el Espíritu Santo no es que se eleva, desciende sobre la figura del Hijo. Entonces, este Espíritu Santo, ¿no? Que justamente nos detalla también el versículo, es un espíritu de verdad, ¿no? Es un espíritu de verdad. Y dice algo, no solo que es importante, sino que es cierto. Dice, porque nadie lo ve ni lo conoce.
Han pasado 2000 años desde esa época, ha habido filosofía, teología, etcétera, y uno sigue viendo que en realidad sigue siendo desconocido. No lo ve, no lo conoce, pero sin embargo, actúa sobre nuestra alma. Sin embargo, nos motiva quizá a una comprensión mayor y a quizá ejecutar de manera más eficaz lo que nosotros conocemos como las virtudes, ¿no? Sean estas las virtudes teologales o sean las virtudes cardinales. Y ahí viene la parte importante, y justamente esa cita bíblica lo expresa bastante bien, cuando dice, ustedes lo conocen porque Él permanece con ustedes y está en ustedes. Sí, pero el Espíritu Santo no puede, vamos a decirlo así, sin que suene hereje, ¿no? No puede actuar si es que uno no le permite actuar, ¿no? Es como que yo tenga la puerta cerrada y él quiere entrar, pero no va a entrar si es que yo no tengo la voluntad de abrir la puerta. En otras palabras, no solo es un desconocido, sino que es un desconocido porque quienes nos decimos católicos muchas veces no le abrimos la puerta. Entonces, ese Espíritu Santo, quizá ese gran desconocido del cual habla la teología abundantemente y bastante en sus diferentes tratados, no solamente es eso, no solamente es un gran desconocido que tiene una innumerable cantidad de nombres, sino que quizá es la tercera persona a la cual no le abrimos la puerta. Por ejemplo, la fiesta principal de este espíritu es en Pentecostés, pero si uno revisa nuevamente el calendario litúrgico, fuera de Pentecostés no hay otro momento especial donde se recuerde al Espíritu Santo. Y creo que en este punto es importante detallar y decir, el Espíritu Santo no solo está presente en la fiesta de Pentecostés, sino en cada momento que se realiza un sacramento. Está en la Eucaristía, está en la confesión, está en el bautismo, en la confirmación, en el matrimonio, en el orden sacerdotal. Y de manera especial, quizá atendiendo al contexto actual, ¿no? Está en la unción de los enfermos, que creo que es un sacramento bastante olvidado, donde el Espíritu Santo actúa de manera especial. Y no hay que olvidar, ¿no? Cuando uno hace la asignación, cuando uno hace la señal de la cruz, etcétera, se menciona el Espíritu Santo, ¿no? Es más, había una vieja costumbre, y creo que eso tiene que ver con también lo que dice Jesucristo, de que nosotros podemos invocar a este Espíritu Santo en nuestra ayuda. Por eso se le llama defensor, es decir, si yo estoy pasando por un momento de tribulación, por un momento de prueba, ¿a quién debo invocar? Claro, voy a invocar a las tres personas, pero en especial al Espíritu Santo, que es el que viene luego de que Jesús ascienda a los cielos, porque él dice, yo me voy a ir, entre comillas, o sea, de manera física, corporal, sí, pero va a venir el Espíritu Santo, va a venir el defensor, va a venir el Espíritu de verdad, va a venir el que va a enseñarles lo que quizá les falta comprender. Entonces, ese espíritu es al que se supone que uno tiene que invocar. Y hay oraciones muy bonitas al Espíritu Santo. Se me viene a la mente las oraciones que le hace el secretario de San Pío X, ¿no? El cardenal Merry del Val, una oración muy bonita, ¿no? Al Espíritu Santo. Entre otros, incluso el mismo Santo Tomás, cuando hace esta oración para el estudio, hay una parte bonita donde también invoca al Espíritu Santo. Entonces, creo que más allá, más allá de lo que uno pueda saber del Espíritu Santo, lo más importante es invocarlo en la oración, o sea, tenerlo presente, porque finalmente el Espíritu, y justamente eso es motivo del otro numeral, justamente es el Espíritu el que nos inspira, el que nos va a dar vida, el que vivifica. ¿No? Tal y como dice el credo, tal y como dice el símbolo atanasiano, etcétera. Ese es el espíritu que nos va a vivificar, porque si no, terminamos siendo cadáveres, ¿no? Terminamos siendo muertos en vida, si no hay un espíritu en nosotros. Entonces, las palabras de Jesús creo que refuerzan eso. Él va a pedir al Padre que el Espíritu esté siempre con nosotros, sí,
Pero finalmente, ¿quién le abre la puerta a este espíritu? Nosotros. Nosotros somos los que tenemos que abrirle la puerta. Nosotros somos los que tenemos que invocarlo. Y ojo, es un espíritu de verdad. Y la verdad es algo que cala muy dentro del ser humano. La verdad, quien la diga, sigue siendo verdad. Y creo que negar la verdad, o en todo caso, no apelar a la verdad, que sería como no invocar al Espíritu Santo, no solo es un error, sino que es un acto que quizá nos estaría empujando al pecado. Teniendo un defensor, no invocarlo, pues no solo es un error, es algo quizá hasta irresponsable, ¿no? Como dice esta vieja balada, ¿no? Es como morir de sed teniendo tanta agua, ¿no? Efectivamente, así es. Vamos a una pausa y retornamos en un instante. A nuestro volcán Cotopaxi se lo ve de todos lados, pero se debe estar atento y estar siempre preparados. En caso de una erupción volcánica, elabora tu plan familiar. Arma tu mochila de emergencia de acuerdo a las necesidades de tu familia. Participa en los simulacros de evacuación, tomando en cuenta distintas situaciones: familia junta, separada, de día, de noche, entre semana o fin de semana. Ante una señal de alerta, evacúa hacia las zonas seguras decretadas por gestión de riesgos y no hagas caso de las falsas noticias ni de los rumores. Infórmate siempre por fuentes oficiales, Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias e Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional. Todos siempre prevenidos, a toda hora hay que estar asegurando tu mochila y las rutas para evacuar. Juntos prevenimos desastres. Liderado por Cáritas Latacunga junto a Cáritas Ecuador y Catholic Relief Services, esto es posible gracias al generoso apoyo del pueblo estadounidense. USAID. Estamos de vuelta con su programa diocesano Un Pueblo que Camina. El invitado de hoy, nuestro hermano Harold Gamarra, catequista de la parroquia Santa Ana del Cusco, Perú, nos está acompañando para tratar el tema, el nombre, los apelativos y los símbolos del Espíritu Santo. Numerales 691 a 694 del Catecismo de la Iglesia Católica. Nuestro agradecimiento al señor obispo, Monseñor Giovanni Paz, al pastor, al padre Guido Mise y a Radio La Tacunga que hacen posible este programa. Nuestros amigos que no pueden sintonizar en este momento Radio La Tacunga AM, luego puede dirigirse al canal de Radio La Tacunga en Facebook o al canal del Consejo Diocesano de Laicos-La Tacunga en YouTube. Ahí tenemos todo este material. Bien. Vamos a analizar el primer numeral, el 691, que dice así: el nombre propio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, tal es el nombre propio de aquel que adoramos y glorificamos con el Padre y el Hijo. La Iglesia ha recibido este nombre del Señor y lo profesa en el bautismo de sus nuevos hijos. El término espíritu traduce el término hebreo ruah, que en su primera acepción significa soplo, aire, viento. Jesús utiliza precisamente la imagen sensible del viento para sugerir a Nicodemo la novedad trascendente del que es personalmente el soplo de Dios. El Espíritu Divino, por otra parte, Espíritu y Santo, son atributos divinos comunes a las tres personas divinas, pero uniendo ambos términos, la Escritura, la liturgia y el lenguaje teológico designan la persona inefable del Espíritu Santo, sin equívoco posible con los demás empleos de los términos Espíritu y Santo. Hermano Harold, por favor, ayúdenos un poquito con su explicación y comentarios de este tema. En el numeral, ¿no?, que es el número 691, cuando nos hablan del Espíritu Santo, se utiliza la palabra espíritu,
que justamente proviene del hebreo, que significa ruah. Y ruah es entenderlo como el soplo, ¿no? Es como un viento. Y ojo, hay muchas figuras de viento en el Antiguo Testamento, pero principalmente soplo se ha utilizado siempre como relacionada a la vida. Entonces, la materia por sí misma no puede tener vida. Para darle vida, nosotros creemos que esta materia tiene que ser vivificada y obviamente el único que lo puede hacer es Dios. ¿Cómo se vivifica entonces? A través de algo llamado espíritu, el Ruah. Y es justamente esa figura que se ha utilizado muchas veces en la escritura para significar o para simbolizar la manera en la que Dios vivifica, no solo no solo en general a todo lo creado que va a tener vida, sino en especial al hombre, que es el que recibe este espíritu directamente de Dios, ¿no? De ahí que uno deduce o infiere que esa imagen y semejanza, tal y como dice la Escritura. Ahora, espíritu es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero para quizá diferenciar de manera especial a cada uno, el Padre se le asocia con la creación. Al hijo se le asocia sobre todo con lo que viene a ser el entendimiento, ¿no? La inteligencia. De ahí que el hijo se le conoce como el verbo, porque es la palabra mencionada por el padre, es justamente esa palabra de vida que emite el padre y que ahora se le conoce como hijo. Ahora, el padre y el hijo, por la relación filial, ¿no? Por eso el credo dice, ¿no? El padre engendra al hijo. Esa relación de padre e hijo, obviamente, tiene amor. El padre tiene amor por el hijo tiene amor por el padre. A ese amor que tiene tanto el padre como el hijo, es a lo que se conoce como Espíritu Santo. Por eso se dice, el Espíritu Santo procede del padre y del hijo, porque el padre y el hijo se aman. Eso es la procedencia. Entonces, de manera especial, el Espíritu Santo es justamente amor. Y siempre la iglesia ha insistido en poner al Espíritu Santo como amor. Si el Padre, como dice San Agustín y como lo entiende también la iglesia, si el Padre está representado en la memoria, el Hijo está representado en el entendimiento, el Espíritu Santo está representado en el amor. Y a veces también uno lee, está representado en la voluntad. ¿Por qué? Porque para tener la voluntad de hacer algo, como dice el apóstol Pablo y también dice la carta de Santiago, para tener la voluntad de hacer algo, ¿qué debe inspirarme? El amor. Yo no puedo actuar sin amor. Se actúa sí, pero con amor. Es lo que dice, ¿no? Este famoso dilema de la fe y las obras. Yo no puedo obrar si antes no hay fe. No se puede, o en todo caso, si yo obro sin fe, esa obra no va a ser meritoria. O sea, para Dios va a ser cualquier cosa, pero no va a ser algo que se basa en esto, en el amor. ¿Y quién es ese amor? El Espíritu Santo. Por eso, ¿de qué manera Dios nos transmite, nos pone este Espíritu Santo? En términos muy sencillos, a través de los sacramentos, a través del bautismo, a través de la confirmación, etcétera. Pero también nosotros recibimos un espíritu, tenemos un espíritu, desde el mismo momento en el cual somos concebidos. A eso en teología, no me quiero meter mucho en detalles, a eso en teología se le llama inhabitación trinitaria. Es la manera especialísima en la cual Dios habita en el interior de nuestra alma. O sea, si somos cuerpo, tenemos alma, pero incluso en el alma hay una parte mucho más profunda que viene a ser justamente lo que menciona el apóstol Pablo en una de sus cartas, el espíritu. Y ese espíritu es lo que nos diferencia de otros seres vivos. Ahora, ¿por qué se le llama santo? Se le llama santo porque de Dios no puede venir nada malo. Todo lo que viene de Dios no solo es bueno, sino que se refleja, se reafirma en caridad, se reafirma en amor. Todo lo que venga de Dios
es bueno y además es amor. Y es amor no egoísta, porque el amor que uno se guarda para sí no tiene sentido. El amor tiene que darse. Por eso es que Jesús nos llama a la evangelización. Si yo tengo el Espíritu y realmente es un Espíritu que viene de Dios, es el Espíritu Santo que me está vivificando, es un espíritu de donación. Por eso se le llama don. Es un regalo. Yo no puedo tener espíritu, guardármelo para mí celosamente y no dárselo al resto. Por eso son dones. ¿Y de quién provienen los dones? Del Espíritu Santo. ¿De quién vienen los frutos? Del Espíritu Santo. En ese sentido, el numeral es bastante preciso. Y cuando Jesús le dice a Nicodemo, ¿no? Oye, tienes que recibir este espíritu, ¿no? A través de utilizando otras figuras. Le está diciendo justamente eso. Tú puedes seguir viviendo como gustes, pero si no tienes mi espíritu, eres como un cadáver, ¿no? A lo mejor puedes hacer el bien, sí, pero a los ojos de Dios ese bien es nada, porque no están inspirados en el espíritu. Ahora, también el numeral nos dice, ¿no? El Espíritu Santo y sus atributos divinos son comunes a las tres personas. Es importante entender esto porque si no, uno estaría tentado a pensar que hay tres dioses, y no es así. Cuando actúa el Padre, actúa el Hijo y actúa el Espíritu Santo. A eso en teología, sin meternos demasiado en quizá detalles, a eso se le llama pericoresis en teología. Si el Padre crea el mundo y se le atribuye especialmente la creación del mundo, no es que lo hace solo el Padre, lo hizo el Hijo y lo hizo el Espíritu Santo. Ahora, especialmente, ¿qué cosa se le atribuye al Espíritu Santo? La encarnación. La encarnación de Jesucristo en el vientre de la Virgen María se le atribuye especialmente al Espíritu Santo. ¿Qué más se le atribuye? El bautismo. El bautismo de Jesús en el Jordán es otra figura donde el Espíritu Santo desciende y se le atribuye especialmente al Espíritu Santo. ¿Qué más se le atribuye? Hace poco más de un mes lo festejábamos. La transfiguración. La transfiguración en el monte Tabor también se le atribuye al Espíritu Santo. ¿Y de qué manera aparece el Espíritu Santo en el Tabor? En forma de nube. La nube que rodea a Jesucristo justamente es el Espíritu Santo. En los milagros, etcétera, está el Espíritu Santo actuando de manera quizá un poco más notoria que lo que vendría a ser el Padre y el Hijo. Pero ojo, lo que el numeral nos dice es algo que debemos tener claro. Donde actúa el Padre, está actuando el Hijo y está actuando el Espíritu Santo. Ahora, que de manera especial nosotros le apropiemos, como dice la teología, le apropiemos al Espíritu Santo algunas acciones más que otras, eso no significa que hay tres dioses. Simplemente es una manera, quizá, de decir, al Padre le corresponde esto, al Hijo esto y al Espíritu Santo. Pero los tres actúan al mismo tiempo. Eso es lo que nos está indicando el numeral y esa es la manera quizá de entender qué es el Espíritu Santo, por qué se le llama Espíritu y por qué se le llama Santo. Y no hay que olvidar algo, el Espíritu Santo no solo santifica al hombre, no solo santifica a las personas, también santifica la iglesia. Por eso, no hay ningún error en decir, si la iglesia es el cuerpo, ¿quién es el alma? El Espíritu Santo. El alma de la iglesia justamente viene a ser el Espíritu Santo. Y si yo ya tengo claro que donde está el Padre, está el Hijo y está el Espíritu Santo, ya entiendo mejor que dentro de mi alma, en lo más profundo, está el Padre, está el Hijo y está el Espíritu Santo. Pero de alguna manera, ¿quién actúa de manera quizá un poco más especial o presente? El Espíritu Santo. Y es paradójico que, como dijimos en la introducción, al que menos se le menciona, al que menos se le festeja, si lo queremos decir, en lo que viene a ser la liturgia, ¿a quién es? Al Espíritu Santo. Perfecto, muchas gracias. Vamos a una pausa y retornamos en un instante. A nuestro volcán Cotopaxi se lo ve de todos lados, pero se debe estar atento y estar siempre preparados. En caso de una erupción volcánica, elabora tu plan familiar.
Arma tu mochila de emergencia de acuerdo a las necesidades de tu familia. Participa en los simulacros de evacuación, tomando en cuenta distintas situaciones: familia junta, separada, de día, de noche, entre semana o fin de semana. Ante una señal de alerta, evacúa hacia las zonas seguras decretadas por gestión de riesgos y no hagas caso de las falsas noticias ni de los rumores. Infórmate siempre por fuentes oficiales, Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias e Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional. Todos siempre prevenidos, a toda hora hay que estar asegurando tu mochila y las rutas para evacuar. Juntos prevenimos desastres. Liderado por Cáritas Latacunga junto a Cáritas Ecuador y Catholic Relief Services, esto es posible gracias al generoso apoyo del pueblo estadounidense. USAID. Estamos de vuelta con su programa diocesano Un Pueblo que Camina. Nuestro invitado de hoy, Harold Gamarra, catequista de la parroquia Santa Ana del Cusco, Perú, nos acompaña con el tema el nombre, los apelativos y los símbolos del Espíritu Santo, numerales 691 a 694. Nuestro agradecimiento al señor obispo, Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio Latacunga que hacen posible este programa. Nuestros amigos que no pueden sintonizar en este momento Radio Latacunga AM, luego puede dirigirse al canal de Radio Latacunga en Facebook o al canal del Consejo Diocesano de Laicos-Latacunga en YouTube. Allí tenemos todo el material de más de 3 años de trabajo con el Catecismo de la Iglesia Católica. El siguiente numeral para su análisis es el 692, que tiene como título Los apelativos del Espíritu Santo. Dice: Jesús, cuando anuncia y promete la venida del Espíritu Santo, le llama el Paráclito, literalmente aquel que es llamado junto a uno. Avocatus, Paráclito, se traduce habitualmente por consolador, siendo Jesús el primer consolador. El mismo Señor llama al Espíritu Santo Espíritu de verdad. Hermano Harold, por favor, ayúdenos. Sí, Paráclito justamente significa como compañía, ¿no? Como el que está uno al lado del otro. Es lo que decíamos, el Espíritu Santo tiene esta característica, no solo quizá de estar al lado nuestro, sino dentro. Obviamente Jesús utiliza esto para que los apóstoles y la gente también lo comprendan mejor. El Espíritu Santo siempre está, siempre ha estado y no va a dejar de estar porque Dios es eterno. Ahora, es interesante que una de las traducciones justamente le llama consolador. Y también es interesante notar que Jesucristo no les dice a los apóstoles lo siguiente, ¿no? Sin caer en herejía, ¿no? Como siempre. No les dice a los apóstoles lo siguiente, o sea, el Espíritu Santo recién va a llegar, ¿no? Más bien les dice, ahora que yo me estoy yendo durante la ascensión, voy a mandarles al Espíritu Santo. ¿Por qué se los dice? Porque obviamente en los apóstoles y en la gente, en los seguidores de Jesús de aquel momento, va a haber una especie de tristeza porque saben que Jesús ya no va a estar de una manera física. Y como hemos visto muchas veces en los pasajes de la Escritura, los apóstoles siempre tienden a tener temor. Por ejemplo, en la barca, cuando las olas, la tempestad estaba muy brava, los apóstoles sintieron miedo. Y eso que tenía a Jesucristo dormido allí. Entonces, Jesucristo obviamente en su pedagogía, Dios en su pedagogía dice, si tuvieron miedo sabiendo que estoy presente, ahora que me voy, es obvio que van a tener más temor. Entonces, para eso Jesucristo dice, va a venir el Espíritu Santo, pero de manera especial. Y como es de manera especial, como es una manifestación especial, se vuelve sacramento.
Ahora, esa venida del Espíritu Santo sobre aquellos que lo acepten se va a llamar confirmación. Y ese justamente va a ser la famosa fiesta de Pentecostés, cuando uno recibe al Espíritu Santo y el Espíritu Santo empieza a obrar de manera quizá mucho más activa y especial. Ojo, ¿el Espíritu Santo está en nuestro interior? Sí, pero no puede actuar si es que uno no se lo permite. Incluso el Espíritu Santo puede estar de manera pasiva en aquellas personas que no están en gracia, pero está de manera activa en aquellas personas que se dejan llevar por la gracia. Por eso es importante rezar, por eso es importante mantener una vida sacramental. ¿Tú puedes tener el Espíritu Santo? Sí, pero si este Espíritu Santo está silenciado por el Espíritu del mundo, entonces está sí, pero está de manera pasiva. Es como la vocecita que te dice, oye, anda, confiésate, pero tú no quieres. Y el Espíritu Santo permanece así, pasivo. Y es por eso que también Jesús le llama consolador, porque al final, y esto lo dice también las cartas paulinas, lo dicen la misma Biblia, la Escritura en varios pasajes, el hombre, incluso lo dice las oraciones a la Virgen María, este es un valle de lágrimas. Estamos en este mundo, sí, pero muchas veces estamos para sufrir. Son más los sufrimientos que vamos a pasar en este mundo que las alegrías. Y esas pocas alegrías justamente son y vienen de Dios. En ese sentido, ¿por qué le llama consolador? Porque Jesucristo sabe lo que nos espera. Sabe que muy en el fondo de nuestra alma, en esos momentos que no estamos con Dios, en esos momentos que no nos llenamos con la gracia que viene de Dios, estamos vacíos. Y ese vacío, o como le llamaban los medievales, esa asedia, o como le llama ahora la psicología, ese vacío existencial produce tristeza. Y no es una tristeza que se pueda llenar con las cosas del mundo. No, no se llena con fiestas, no se llena con música, no se llena con arte. Solo se puede llenar con Dios. Y el Espíritu Santo es justamente eso. Es esa persona, no hay que olvidarnos, es una persona. Es esa persona que llena nuestro interior. Nos consuela de las tristezas que hay en este mundo. Nos vivifica, pero también nos dice, hay una esperanza, hay una fe y hay una caridad que está al alcance de cualquier ser humano. Y como decía San Alfonso María de Ligorio, ¿qué es lo que hay que hacer para alcanzar estas gracias? Rezar, porque cuando uno reza, uno se vuelve capaz de alcanzar el perdón. ¿Y cómo se alcanza el perdón de Dios? A través de los sacramentos. Si uno no está confesado, hay que ir a confesarse. El deseo sobrenatural está ahí. Si uno no ha ido a misa, se siente vacío, hay que ir a misa, porque el deseo sobrenatural está ahí. El Espíritu Santo nunca deja de inspirar. Es el ser humano que a veces no quiere hablar y especialmente no quiere oír, ¿no? Es como el profeta Elías, ¿no? En ese famoso pasaje, que estaba como que, ¿dónde estará Dios, no? ¿En qué momento se va a manifestar? Y no estaba en el ruido, no estaba en el fuego, no. ¿Dios dónde estaba? En el viento, ¿no? En ese leve susurro. Dios a veces nos susurra, ¿no? O como dice San Juan de la Cruz, ¿no? Parece que Dios no está, pero en realidad sí está, ¿no? Parece que Dios nos hiere de amor y hace que lo busquemos, pero está ahí, siempre está ahí. Basta que uno quizá haga un poco de introspección, ¿no? Como dice la escritura, ¿no? Orar a tu Padre que está en lo secreto, pero para orar a tu Padre que está en lo secreto, ¿qué sugiere la escritura? Cierra la puerta de tu habitación, ponte en meditación, pero no yoga, pues no, obviamente, sino la meditación cristiana. Rodillas, silencio y escuchar a Dios. ¿En qué momento se hace eso? Los días jueves.
adoración eucarística, ¿no? Perfecto. Voy a dar lectura al siguiente numeral, el 693, que dice así: además de su nombre propio, que es el más empleado en el libro de los Hechos y en las cartas de los apóstoles, y en la carta, sí, en San Pablo se encuentran los siguientes apelativos: el espíritu de la promesa, el espíritu de adopción, el espíritu de Cristo, el espíritu del Señor, el espíritu de Dios, y en San Pedro, el espíritu de gloria. Este está muy Sí. facilito, pero igual puede ayudarnos. No, sí. De hecho, hay muchas maneras de llamarle al Espíritu Santo, ¿no? Y está en la Biblia, está en las Escrituras. Por ejemplo, uno se pone a pensar y dice, ¿no? ¿Espíritu de la promesa? Sí, porque Jesús nos promete que va a mandar un espíritu que nos va a inspirar, nos va a aclarar las cosas que Él ya ha dejado allí. Y sí, la inspiración ha llegado a los santos padres de la iglesia, a los doctores, a los mártires, a las vírgenes. O sea, no pensemos que no ha estado el Espíritu Santo. En el martirio de San Policarpo ha estado el Espíritu Santo. En la redacción de la Suma Teológica ha estado el Espíritu Santo, ¿no? En el martirio de Edith Stein en los campos de concentración nazi ha estado el Espíritu Santo, ¿no? Incluso en aquellos santos que no parecían tan doctos, ¿no? Que no parecían tan letrados. Un San Pascual Bailón ha estado el Espíritu Santo, ¿no? Quizá hay un santo franciscano, su testimonio es, creo que es uno de los más chocantes que a mí me ha tocado leer. O sea, incluso en la memoria le llamaban un santo inútil. ¿Por qué? Porque no solo era lento para aprender, sino que era enfermizo. Todo el tiempo, pasaba más tiempo en la enfermería este santo que dando catequesis, charlas y demás, ¿no? Entonces, uno empieza a pensar y dice, quizá estamos cometiendo el error de Elías. Estamos intentando buscar al Espíritu Santo, pero en grandes manifestaciones, ¿no? Vemos a un teólogo eminente, no, él sí tiene el Espíritu, ¿no? O, no sé, vemos a alguien que se golpea con cilicios, ¿no? Al estilo quizá de una Catalina, de un Ignacio de Loyola, y decimos, no, él sí tiene el Espíritu Santo. Pero ¿qué dice Jesús? ¿Se les puede perdonar todos los pecados? Sí, pero hay uno que no, el que peca contra el Espíritu Santo. Y cuando uno revisa el catecismo, justamente busca esa parte. ¿Qué significa pecar contra el Espíritu Santo? Suponer que en esta persona, como aparentemente es mala, como aparentemente no es letrada, como aparentemente no hace nada por la iglesia, ahí no está el Espíritu. Ese es el pecado que Jesús no perdona. Suponer que en una criatura que Él ha creado, que le ha dado vida, no está presente el Espíritu Santo. Ese es el peor pecado, ¿no? Ahora, también se le llama espíritu de adopción, porque obviamente cuando uno se bautiza, la paloma, ¿no? La figura de la palomita, y recibe el Espíritu Santo, ya está siendo adoptado, hay una filiación, hay una adopción por parte de Dios. Ya somos hijos de Dios propiamente, porque ya somos bautizados. Espíritu de adopción, baja el Espíritu Santo. Espíritu de Cristo. Esto sí es interesante, pero es muy amplio. El Espíritu Santo ha estado presente también en Cristo, como yo ya les mencioné, durante la encarnación, durante el bautismo, durante la transfiguración, cuando Jesucristo hacía sus milagros. Ahí estaba el Espíritu Santo. Y quizá algo que se nos pasó un poco, ¿no? Y cuando Jesucristo durante las tentaciones, ¿no? Los 40 días en el desierto. Cuando Jesucristo es tentado,
¿Estaba el Espíritu Santo? Sí, también estaba ahí. Cuando Jesucristo dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Estaba el Espíritu Santo? Sí, estaba ahí. Siempre ha estado, y especialmente en Cristo siempre ha estado. ¿Por qué? Como hemos dicho hace un rato, porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son inseparables. Si uno actúa, actúan los tres. A eso le hemos llamado pericoresis, ¿no? La teología le llama así. Espíritu del Señor también está en el Padre, especialmente cómo le llama la Escritura, la teología a Dios Padre, Señor, ¿no? Porque es el Señor, es el Creador, ¿no? A Jesucristo también, ¿no? Señor, Maestro. Tienen el Espíritu, está el Espíritu Santo presente ahí. Espíritu de Dios igual, es una derivación, ¿no? Es llevar o quizá un concepto mucho más general, ¿no? Donde decimos simplemente Dios, ¿no? Dios mío, Dios. Ahí también está el Espíritu Santo, está actuando junto con las tres personas de la Santísima Trinidad. Finalmente, ¿no? Espíritu de gloria. ¿Por qué? Porque el ser humano está llamado justamente a alcanzar la gloria. Está llamado. Luego que uno acepte el llamado ya es una cosa distinta. Pero hemos sido creados no para la condenación, sino para la salvación. Por eso es que el Espíritu Santo, cuando nos es infundido en el momento de la concepción y cuando viene especialmente en los sacramentos, ¿para qué es? ¿Los sacramentos qué son? Los medios de salvación. Si uno está llamado a tener una vida quizá mucho más íntima con Dios, orden sacerdotal. ¿Quién está ahí? El Espíritu Santo. Si uno no está llamado al orden sacerdotal, matrimonio es un sacramento. ¿Quién está ahí? El Espíritu Santo. De la manera que uno vea conveniente, y no solo conveniente, de la manera que uno perciba, analice, interprete, escuche las señales divinas, de esa manera el Espíritu Santo nos va a llevar a la gloria, a esa visión beatífica donde vamos a contemplar el misterio y donde este Espíritu Santo va a dejar de ser, quizá, en alguna medida, el gran desconocido. Vamos a ver exactamente quién es. Perfecto, nos vamos a una pausa y retornamos en un instante. A nuestro volcán Cotopaxi se lo ve de todos lados, pero se debe estar atento y estar siempre preparados. En caso de una erupción volcánica, elabora tu plan familiar. Arma tu mochila de emergencia de acuerdo a las necesidades de tu familia. Participa en los simulacros de evacuación, tomando en cuenta distintas situaciones: familia junta, separada, de día, de noche, entre semana o fin de semana. Ante una señal de alerta, evacúa hacia las zonas seguras decretadas por gestión de riesgos y no hagas caso de las falsas noticias ni de los rumores. Infórmate siempre por fuentes oficiales, Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias e Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional. Todos siempre prevenidos, a toda hora hay que estar asegurando tu mochila y las rutas para evacuar. Juntos prevenimos desastres. Liderado por Cáritas Latacunga junto a Cáritas Ecuador y Catholic Relief Services, esto es posible gracias al generoso apoyo del pueblo estadounidense. USAID. Amigos y amigas, estamos nuevamente aquí con ustedes de regreso con su programa diocesano Un Pueblo que Camina. Nuestro invitado de hoy, desde el Cusco, Perú, nos acompaña Harold Gamarra, catequista de la parroquia Santa Ana, con quien estamos analizando el tema, el nombre, los apelativos y los símbolos del Espíritu Santo, numerales 691 y hasta 694, lógicamente del Catecismo de la Iglesia Católica. Nuestro agradecimiento al señor obispo, Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio Latacunga que hacen posible este programa. El numeral, el último a ser analizado, es el 694, que tiene por título Los símbolos del Espíritu Santo, y dice: el agua, el simbolismo del agua es significativo de la acción del Espíritu Santo en el bautismo, ya que después de la invocación del Espíritu Santo, ésta se convierte en el signo sacramental
eficaz del nuevo nacimiento. Del mismo modo que la gestión de nuestro primer nacimiento se hace en el agua, así el agua bautismal significa realmente que nuestro nacimiento a la vida divina se nos da en Espíritu Santo, pero bautizados en un solo espíritu. También hemos bebido de un solo espíritu. El espíritu es, pues, también personalmente el agua viva que brota de Cristo crucificado como de su manantial y que en nosotros brota en vida eterna. Por favor, hermano Harold, ayúdenos con sus explicaciones y comentarios. Reforzando un poco lo que ya estábamos viendo, y ojo, no es que uno vaya a tocar todo lo que es el Espíritu Santo. Es igual que la anécdota de San Agustín, cuando él intenta entender la Trinidad y Jesucristo se aparece en forma de niño en aquella playa y le dice, estás intentando entender un misterio que es misterio. Podemos arañar, pero entenderlo por completo es casi imposible. Ni siquiera en el cielo, ¿no? Vamos a entender por completo realmente cómo actúa el Espíritu Santo en nosotros. Ahora, el agua se utiliza en el bautismo, es el Espíritu Santo, es justamente este simbolismo, ¿no? De la paloma descendiendo sobre la cabeza de Cristo en aquel momento. Y la voz del Padre que dijo, ¿no? Este es mi Hijo amado, en quien tengo mis complacencias, escúchenlo. Y es bonita entender eso, porque cuando dice escúchenlo, significa que Dios habla a través de Cristo, Cristo es su palabra, por eso a Jesús se le llama el verbo, ¿no? Y de ahí que el Espíritu Santo también cuando viene está en forma de una paloma, y la paloma hace sombra, ¿no? Y por eso incluso cuando el sacerdote consagra, lo hace así, y forma una sombra, ¿no? Incluso en otras liturgias orientales hace esto como el aleteo de una paloma, ¿no? Justamente simbolizando este momento. Y es interesante notar que el agua justamente es este simbolismo del Espíritu Santo que está descendiendo sobre la persona que va a pasar a ser hijo de Dios, especialmente, que ya forma parte de la iglesia y que obviamente ya está alcanzando todos los medios que le van a ayudar a la salvación. Eso es bonito, es interesante, ¿no? Y ojo, no solo es un signo, o sea, no solo es un simbolismo, sino que es un signo sacramental. Y estos signos tienen la característica de que no se pueden borrar. El bautismo no se borra, ¿no? Como estamos haciendo algunas iniciativas progresistas, ¿no? Vamos a borrarnos el bautismo. No se borra. El que está bautizado para siempre, ¿no? No les gusta escuchar esa palabra, están marcados para siempre como hijos de Dios, ¿no? Bueno, luego que Dios tenga misericordia y los salve, para eso hay que orar, ¿no? Bastante. Ahora, también el numeral del catecismo nos dice, ¿no? Del mismo modo que la gestación de nuestro primer nacimiento se hace en el agua, así el agua bautismal significa realmente nuestro nacimiento a la vida divina. Y es cierto, incluso había el mismo San Agustín, en uno de los escritos, dice, yo no nací el día que mi madre, no, me dio a luz. Yo nací el día del bautismo. Y creo que eso es algo que tenemos que no solo precisar, sino interiorizar. ¿Cuándo fue nuestro bautismo? Hay muchos que no recuerdan, hay muchos que pasan la fecha, pero como si fuera cualquier cosa. Hay que reforzar lo que dice San Agustín y lo que dice el numeral del catecismo. Uno realmente nace a la vida el día del bautismo. Y uno realmente debería recordar con mucho más cariño y con mucha más quizá piedad el día del bautismo, porque ese es el día que uno nace a la gracia a través de la venida del Espíritu Santo, ¿no? El agua. ¿Y en qué momento quizá esto se refuerza? En el momento de la confirmación. Por eso es confirmación, porque estamos confirmando la fe que has recibido en el bautismo. Y por eso la iglesia sabiamente dice, en el bautismo
uno recibe el Espíritu Santo, pero en la confirmación, uno ya es capaz de recibir los dones y los frutos de este Espíritu Santo. Y también continúa el catecismo. Pero bautizados en un solo espíritu, también hemos bebido un solo espíritu. Y es cierto, el Espíritu Santo es el mismo en todas las personas. Pero como la iglesia no es comunista, actúa de manera diferente. A mí me dará unos dones, a él le dará otros dones, etcétera. Mi hermano puede ser bueno en la música. Yo puedo ser bueno entendiendo la teología. El otro puede ser bueno incluso predicando. El otro puede ser bueno rezando. A cada uno no le da por igual, le da diferente. Esa es la magia del Espíritu Santo. Aunque magia suena un tanto New Age, ¿no? Esa es la gracia que nos brinda el Espíritu Santo. De esa manera, a cada uno no le da por igual, le da diferente, pero el Espíritu Santo está presente en todo. Y algo importante, y creo que es algo que puede pasar desapercibido, cuando el catecismo dice, el Espíritu es pues también personalmente el agua viva. Personalmente, ¿por qué? Porque no hay que olvidar que el Espíritu Santo es una persona de la Santísima Trinidad. No estamos transmitiendo conocimientos, no estamos transmitiendo especulaciones, estamos transmitiendo vida, una persona. Y por eso yo quiero rescatar algo que revisé cuando leí al padre Royo Marín. Dice, bajo la palabra del catequista, ¿no? El Espíritu Santo muchas veces no toma cuerpo. Muchas veces ese Espíritu Santo no llega a ser persona. Es decir, Dios mismo. Y no sabiendo qué decir el catequista de la naturaleza íntima del Espíritu Santo, pasa directamente a hablar de sus dones. Y eso es lo que pasa muchas veces en las catequesis de confirmación. Nos olvidamos que es persona, nos olvidamos que es Dios mismo, nos olvidamos que es vida, ¿y qué hacemos? Hablamos 10 minutos, ¿no? Y pasamos de frente. Hablemos del don de fortaleza, etcétera. Pero es Dios. Es como el Padre, es como el Hijo. Es Dios. Y lo que uno tiene que transmitir, y el catecismo lo dice de manera muy sutil, no olviden que es personalmente el agua viva, y miren qué bonita la figura, que brota de Cristo crucificado. ¿Qué dijimos hace rato? El Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. ¿Qué dice el catecismo? Es el agua viva que brota del costado de Cristo, y donde está Cristo está el Padre. Se entiende entonces lo que quiere decir el credo cuando nos menciona este misterio, que brota de Cristo crucificado como de su manantial y que en nosotros brota en vida eterna. Y es verdad, porque del costado de Cristo, de la herida que le hace Longinos, que también es santo, ¿no? San Longinos según la tradición, brota sangre y agua. Esa agua que brota de Cristo, nos está aclarando el catecismo, es justamente el Espíritu Santo que brota, procede, tanto del Padre como el Hijo, para vivificar a los fieles. ¿Y es un manantial? Sí, porque este Espíritu Santo va a brotar o va a discurrir especialmente en el manantial que Cristo nos deja a través de los sacramentos. A partir de ahí, brota especialmente el Espíritu Santo. Por eso es manantial de vida eterna, porque la vida eterna no puede estar separada de los sacramentos. No se puede. El que quiere tener vida eterna, como dice Jesucristo, venga a mí, pero para venir hacia Él, tengo que estar en la iglesia, y para estar en la iglesia tengo que estar bautizado. Sacramentos. A eso se refiere este numeral. Entonces, no voy a cerrar este numeral sin antes volver a repetir lo que dije hace rato, y quiero que cale bien en las personas en los que ocasionalmente nos puedan oír, ¿no? Dios mediante a través de esta plataforma. Depende
De la persona sí, pero el Espíritu Santo ya está en nosotros, en la habitación trinitaria. ¿Cómo hago que este Espíritu Santo actúe? Oración. Debo darle los medios. ¿Dios me brinda la gracia para darle los medios? Sí, pero si yo me resisto a la gracia, ¿este Espíritu Santo va a estar en mi interior? Sí, pero de manera pasiva. No va a estar activamente. ¿Cómo se activa? Aceptando la gracia que viene del mismo Dios, este Espíritu Santo, esta inhabitación trinitaria se activa y yo ya puedo empezar a llevar una vida sacramental. Bautismo, confirmación, confesión, Eucaristía, si Dios quiere, matrimonio, si Dios quiere, orden sacerdotal. Y en el último instante de mi vida, la unción de los enfermos. Pero como dijimos hace un rato, esto es donación. El Espíritu Santo no actúa de manera egoísta. Si tú lo recibes y está activo, tu misión es lo que dice Mateo 28. Tienes que llevarlo a todo el mundo. Si yo tengo el Espíritu Santo, tengo mis dones, no es posible que a mí se me ocurra, no, solo para mí. No. La salvación es un poco paradójica. Uno tiene que velar por su salvación, sí, pero también por la del prójimo. Por eso la escritura dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Si tú quieres salvarte, es bonito, sí, pero si amas a tu prójimo como a ti mismo, también vas a querer su salvación. Y por ende, la salvación tuya, la salvación del prójimo, es para mayor gloria de Dios. Y esto es algo que a veces no entendemos. El Espíritu Santo no solo vivifica a la persona, vivifica al prójimo y vivifica a la iglesia. Y es una persona. No hay que olvidar. Si lo vas a transmitir, genial, pero es una persona. No puedes transmitir solo conceptos. Es una persona. Igual que Cristo, igual que el Padre. Perfecto, muchísimas gracias. Estamos llegando a la parte final de su programa diocesano, Un pueblo que camina. Nuestro saludo respetuoso a toda esa linda audiencia que nos sigue cada sábado a través de Radio Latacunga AM, a través de las redes sociales. Un saludo en especial a la parroquia Santa Ana de El Cusco, Perú. Un saludo a todos los laicos organizados en diferentes movimientos, a sacerdotes, religiosos, religiosas y a todas las personas involucradas en los diferentes servicios de la Iglesia. Hermano Harold, muy agradecido con usted. Esperamos pues contar nuevamente con una nueva participación en los próximos meses y gracias nuevamente por haber compartido con nosotros su testimonio, el conocimiento y la experiencia que tiene sobre estos temas. No queremos irnos sin escuchar un mensaje final, por favor. Pues a Dios gracias por este momento. Como usted sabe, se lo comenté tras bambalinas, la salud no me está acompañando. Es un año un poco complicado en ese sentido, pero le doy gracias a Dios porque creo que ese consolador que menciona Jesucristo, pues sí, está actuando en mí. Hay que ser a veces, justo leía eso hoy día, ¿no? Eh, si hay una característica que tenemos los cristianos es que tenemos la capacidad de humillarnos. Si, como dijo Jesucristo, ¿no? Si al árbol verde le hacen esto, ¿qué le harán al árbol seco, no? A veces hay que saber humillarse, hay que saber aceptar con resignación las pruebas que nos manda Dios, ¿no? Y creo que es un momento especial porque en 2 días, 23 de septiembre, la iglesia recuerda especialmente quizá a uno de los santos a los cuales yo le tengo mucha devoción, mucho cariño, el Padre Pío de Pietrelcina. Creo que si voy a buscar un ejemplo moderno en el cual ha actuado el Espíritu Santo, creo que en todas las formas, no solo en los dones, sino también en aquellos fenómenos que sobrepasan nuestro entendimiento, ese es el Padre Pío. Yo invitaría a la gente a que el día 23 de septiembre puedan ir a misa, escuchen quizá un buen sermón acerca del Padre Pío y vean la película. Es
increíble. La manera en la cual actúa el Padre Pío, cómo el Espíritu Santo se ha manifestado a él, es increíble. Incluso hay ateos que lo admiran. O sea, es una persona, un santo particularmente especial. Ha recibido las llagas, su cuerpo está incorrupto. Y realmente, cuando uno lee su historia, es wow, ¿no? O sea, dices lo que decía, ¿no? Ahí sí se nota, ¿no? Es muy notorio cómo él se ha dejado llevar por el Espíritu Santo y cómo ha permitido que este Espíritu ilumine, ¿no? Sea, como dice Jesús, ¿no? Si eres no, la lámpara, la luz, no la vas a esconder debajo del celemín, ¿no? Tiene que estar ahí para que ilumine a otros. Para mí eso es el Padre Pío. Yo los invitaría a ver quizá la película, ahora que está bastante cerca la fecha, y no dejamos de rezar, invocar especialmente al Espíritu Santo. Hay muchas oraciones y creo que eso es lo más importante, ¿no? No abandonar la oración, invocar especialmente al Espíritu Santo y aferrarnos a nuestra Santa Madre Iglesia, ¿no? Camino de salvación. Perfecto, muchísimas gracias, hermano Harold. Amigos y amigas, esta fue una transmisión más de su programa Diocesano, un pueblo que camina. Nos volveremos a ver la próxima semana con un nuevo tema y un nuevo invitado. Gracias, muchas gracias. Nos vemos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hoy como ayer, es Jesús que camina con su pueblo y se acerca como uno más, un compañero de camino. Somos un pueblo que camina. Un espacio de las comunidades laicales de la Diócesis de Latacunga, donde todos nos escucharemos a la luz del Catecismo de la Iglesia que ilumina nuestro camino. Somos un pueblo que camina. Ya estoy aquí. Vamos, venga, apresurémonos. Gracias por venir.